Ok, entonces les decía, el modelo antropológico de Platón dice que el ser humano es bueno Bu- y el modelo antropológico de Thomas Hobbes dice el ser humano es egoísta. Sobre esto nosotros vamos a conversar un poquito más la próxima semana sobre esto de los modelos antropológicos, porque algunos son muy fantasiosos, ¿verdad? Y pierden de vista algunas cosas. Entonces, dependiendo de si tenemos una imagen buena o mala del ser humano, egoísta o altruista, también así va a ser el comportamiento ético esperable. Entonces, no solo la ética o la filosofía dan modelos antropológicos, también las religiones. La religión, por ejemplo, dice el ser humano es esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y según eso, plantea una norma, una forma de comportarse, unas normas de conducta. Entonces, aquí hay diferencias, claro, una es una ciencia descriptiva, la otra es un saber normativo, la antropología describe, la ética norma, pero hay una gran relación entre ellas. Okay, entonces, la próxima semana también vamos a conversar un poquito más sobre esto con la lectura de Mary Midley, que pregunta sobre el origen de la ética. Entonces, bueno, también por aquí esto tiene que ver con el origen de la ética. ¿Alguna pregunta sobre esto, chiquillos? La relación con el derecho, con la religión, con la antropología. Profe, Ajá. conforme a lo de la religión, Santa nos dijo que una diferencia era que en la religión nos imponían algo sin preguntarle a nadie, solo que Dios dijo esto, ok. En la ética, ¿cómo se eligieron las cosas o qué cosas fueron las que se eligieron? Era Bueno, por curiosidad. no, lo que señala don Antonio Marlasca es que las órdenes tienen que venir del sí mismo, de la gente. Es decir, cada uno de ustedes tiene que darse a ustedes sus normas de comportamiento. La sociedad nos pone normas, la religión nos pone normas, en la casa nos ponen normas, pero la ética se trata de comprender cuáles son las normas propias que uno dice, no, es, yo quiero vivir así, esta es la forma en que yo entiendo que debe vivirse la vida de mejor manera. Entonces, las normas Pero, vienen de sí mismo, no nacen, digamos, de cero, uno toma de los elementos de la teoría ética, pues, de las religiones, de diferentes elementos, usted puede tomar sus normas. El punto es que sean suyas, que nazcan de usted mismo. ¿Sí? ok. Ok. El punto aquí es de dónde surgen las normas, ¿verdad? En la religión las normas vienen de Dios. En la ética, la propuesta es que las normas usted las tiene que asimilar como parte de su propia forma de pensar, su cosmovisión ética. Ok, ok, gracias, profe. Oh, gracias a vos por la consulta, más bien. Eh, nada más para redondear con eso, no quiere decir que entre la ética y la religión ustedes tengan que escoger. Muchos filósofos y muchas personas tienen altos valores religiosos y también altos principios éticos, ¿verdad? Los seres humanos pueden convivir con ambas cosas. No es como que o la ética o la religión. Claro, hay cosas donde, digamos, eso sí tiende a chocar más, ¿verdad? Pero no es como que tengan que renunciar a la religión para tener un comportamiento ético. No, no, para nada. Ok, el método de la ética, que antes les dije que lo iba a trabajar aquí, don Antonio Marlasca, pues le brinda un apartado entero a esto, unos cuantos párrafos para explicar el método de la ética en dos sentidos, como saber teórico, ¿verdad? Don Antonio Marlasca nos va a decir, la teoría ética entonces trabaja a partir de inducciones y deducciones, ¿verdad? Estos son modos de razonamiento, formas de razonar que van, en el caso de la inducción, de lo particular a lo general. ¿Okay? La inducción entonces va de casos particulares a normas generales. En términos éticos, a partir de casos concretos, ¿verdad? De casos de problemas éticos particulares, específicos, a partir de esos casos se formulan normas éticas generales. ¿Ok? Entonces vamos de lo concreto a lo más general. Un ejemplo, una persona, dígase el profesor de ética, le miente a todo el mundo, ¿verdad? Le miente a su mamá, le miente a los estudiantes, le miente al jefe, le miente al Ministerio de Hacienda, le miente a la esposa, ¿verdad?
le miente al polaco. Y de todas esas mentiras, empiezan a pasarle la factura, ¿verdad? Y ya tiene problemas con el jefe, con la esposa, lo anda buscando el Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que esas mentiras, entonces, esos casos particulares de mentiras, permiten que esta persona, ¿verdad? Hipotéticamente el profesor de ética, a partir de esos casos particulares, genere una norma general, una norma que dice no mentir. ¿Qué pasa entonces? Que los casos particulares sirvieron para formular un principio general. En el caso de la inducción, el razonamiento va al contrario, de lo general a lo particular. Entonces, en temas éticos se trata aquí de aplicar normas y principios generales éticos de comportamiento a casos concretos, con el mismo ejemplo de las mentiras. El principio general, no mentir, entonces lo aplicamos a los casos concretos, ¿verdad? No mentirle a los estudiantes, no mentirle al jefe, no mentirle a los padres de familia, no mentirle a la esposa, al Ministerio de Hacienda. ¿Ok? Son dos formas teóricas de pensar cómo funciona la ética, de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Ustedes van a tener que hacer un análisis de caso. Entonces, en este análisis de caso, ustedes pueden jugar con esto. Pueden analizar particularmente ese caso y de ahí extraer normas generales y también pueden aplicarle normas generales a ese caso, ¿verdad? Entonces, trabajamos ahí en los dos niveles, de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Eso como saber teórico, como la teoría ética entonces se mueve así, de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Como saber práctico, don Antonio Marlaska lo que dice es, la ética como disciplina práctica requiere adiestrarse, requiere acostumbrarse, habituarse. Igual que cualquier disciplina práctica, ¿verdad? Cualquier asunto que ustedes quieran hacerlo en la práctica, pues tienen que acostumbrarse, ¿verdad? Entonces, en ética se trata de acostumbrarnos a las mejores prácticas. Eso tiene que ver con la imagen que veíamos de Aristóteles la semana pasada, donde Aristóteles plantea, somos lo que hacemos repetidamente. Bueno, si queremos entonces ser una persona puntual, tenemos que ser puntual repetidamente. No podemos ser puntual solo una vez. Tenemos que hacer que la puntualidad sea una costumbre, ¿verdad? Entonces, entregar las tareas y todos los compromisos a tiempo, ¿verdad? El punto entonces aquí radica en que se vuelva una costumbre actuar de mejor manera. Las mejores prácticas, lo digo de otra forma, si no nos acostumbramos a las mejores prácticas, nos vamos a acostumbrar a las peores prácticas. Nos vamos a acostumbrar a algo, ¿verdad? Somos seres de costumbres. Entonces, necesitamos que éticamente lo que predomine sean las mejores prácticas, porque se nos van a hacer costumbres. Si no, nos vamos a acostumbrar a las peores prácticas. Entonces, ejemplo, digamos, motriz, motor. Si ustedes quieren aprender a andar en bicicleta, tienen que poner en práctica, tienen que subirse a la bicicleta. Ustedes pueden comprarse, no sé, 5 libros de cómo andar en bicicleta, 1, 2, 3, 4, 5, se leen los 5 libros, pero nunca se han subido a una bicicleta. Entonces, ¿qué pasa el día que se suben a la bicicleta por primera vez? Pregunto. Saben la teoría, pero no han practicado subiéndose en la bicicleta. ¿Qué va a pasar el primer día? Y que probablemente se caiga. Probablemente se caigan, ¿verdad? O les cueste. Claro, la teoría les va a ayudar. Y ustedes saben teóricamente que tienen que seguir dando pedal, que mantener el equilibrio, pero hasta que no lo pongan en práctica, pues no se van a acostumbrar a eso. Entonces, la teoría ética, ¿verdad? Nos sirve, igual que la teoría de cómo andar en bicicleta, pero hay que ponerla en práctica. Si no se pone en práctica, pues básicamente no vamos a aprender a andar en bicicleta. Sabemos la teoría, pero no sabemos practicarlo. Pasa lo contrario. Hay personas que tienen la práctica, ¿verdad? Y que saben andar en bicicleta, pero nunca leyeron un libro de cómo andar en bicicleta. Pero yo creo que nadie ha leído un libro de cómo andar en bicicleta, ¿verdad? Y la mayoría saben andar en bicicleta porque lo pusieron en práctica. Pasa lo mismo con las costumbres, buenas o malas. Nos acostumbramos a decir la verdad, a llegar temprano, porque en la casa nos acostumbraron a eso, o nos acostumbramos a llegar tarde, a poner excusas, etcétera, porque estamos acostumbrados a eso. ¿Qué pasa? Que la ética nos va a dar teorías.
¿verdad? Y en este curso vamos a revisar teorías, pero esa teoría, y si no la ponemos en práctica, pues básicamente no sirve de mucho, ¿verdad? Hay que poner la ética en práctica. Si no se pone en práctica, tristemente se vuelve un saber inútil. ¿De qué me sirve saber la teoría si no se pone en práctica? Hay una metáfora muy bonita de Platón sobre esto. Dice Platón, el que teoriza y no pone en práctica sus teorías es como el que ara un terreno, como el que prepara un terreno y nunca lo siembra. Es tiempo perdido, es trabajo inútil. ¿Para qué entonces preparar un terreno si nunca lo vamos a sembrar ni a cultivar? Entonces, bueno, la teoría es eso. Podemos prepararnos teóricamente, pero hay que ponerlo en práctica. Y bueno, aquí la ética la podemos entender también en el nivel personal y en el nivel social, o incluso también a nivel profesional. Dice don Antonio Marlasca, la ética podemos entenderla como un aspecto personal, y esto lo que quiere decir es que podemos reflexionar sobre nuestras propias costumbres, sobre a lo que estamos habituados, acostumbrados, y reflexionarlo y cambiarlo, y ese es un trabajo que cada uno de ustedes tiene que hacer, ¿verdad? Esa reflexión ética personal, eso le toca a cada uno, nadie lo puede hacer por uno. Pero también podemos pensar sobre y reflexionar y justificar las costumbres sociales. ¿Cuáles son esas costumbres de la sociedad? Eso es más difícil porque ya no solo le toca a una persona, sino que le toca a toda la sociedad. Y también podríamos pensar en reflexionar sobre las costumbres de la profesión que cada uno sigue, ¿verdad? Ustedes como futuros administradores, ¿a qué están acostumbrados los administradores? ¿Cuáles son las prácticas de los administradores? ¿Son todas prácticas dignas de seguir o hay algunas que merecen cambiarse, mejorarse? Bueno, yo creo que en todas las profesiones hay cosas que merecen mejorar. Entonces, pues bueno, la administración no escapa a eso. También hay que reflexionar sobre cómo ser un mejor profesional con mayores estándares y criterios éticos. Entonces, la ética la podemos pensar a nivel personal, reflexionar sobre las costumbres personales para mejorarlas. Eso le toca a cada uno y nadie lo puede hacer por ustedes. A nivel social, es un reto llevar discusiones a nivel social porque la sociedad piensa muy diferente, entonces no siempre se van a llegar a consensos, ¿verdad? Por lo general la sociedad cambia a nivel legal y las transformaciones, digamos, van consolidándose a nivel ético. Pero el cambio entonces hay que fijarlo en las leyes, ¿verdad? Porque es por donde la gente entiende, porque la ley, como hablábamos anteriormente, tiene ese brazo armado externo y coercitivo que nos obliga. Y a nivel profesional eso es algo que le corresponde a cada gremio, ¿verdad? Ustedes como futuros administradores tienen entonces responsabilidad sobre las costumbres de los administradores, tienen que hacer del gremio un gremio con mayores estándares éticos. Ok, y aquí yo les pongo algunas preguntas, chiquillos, que no tienen que responderlas ahorita, sino que, pues básicamente mi comentario con esto es que son preguntas que lo deberían a uno acompañar, pues básicamente toda la vida, ¿verdad? ¿Cuáles son sus costumbres personales? ¿Cómo poder cambiarlas? ¿Cómo transformarlas para mejor? ¿Cuáles son las costumbres de la sociedad en la que vivimos? La sociedad va a ir cambiando. No es lo mismo la sociedad costarricense 2021 a la sociedad costarricense del 1998. ¿Verdad? Ha cambiado mucho. Por ejemplo, ahora tenemos internet y tenemos un montón de temas, digamos, que pasan por situaciones éticas en la red, en fin. ¿Y cuáles son las costumbres de su profesión? Bueno, la profesión también se va transformando. Cuando ustedes empiecen a trabajar, van a conocer, digamos, el mundo laboral y ese mundo laboral va a ir cambiando y bueno, ustedes van a ir entonces reflexionando sobre esas costumbres hasta que se pensionen. En fin, esto ténganlo en mente, no se agota aquí, ¿verdad? Ustedes ojalá puedan tener este ejercicio reflexivo constantemente durante pues toda su vida profesional, como estudiantes y como seres humanos también. Nada más quedémonos un poquito con esta. ¿Cuáles son las costumbres de la sociedad en la que vivimos? Par de respuestas, cuéntenme chiquillos. ¿Cuáles son esas costumbres de la sociedad costarricense? Algo que ustedes digan, en la sociedad costarricense tenemos esta y esta costumbre. Un par, por favor. La hora tica.
Me suena a llegar tarde a todo. Bueno, ese es un clásico, ¿verdad? La hora tica. Sí. Triste, pero cierto. Dicho sea de paso, esa es una de las costumbres ticas que yo trato de no reproducir. Me cae mal la gente que llega tarde, porque juega con el tiempo de las personas y el tiempo, vamos, el tiempo no se devuelve, ¿verdad? Una persona que llega tarde, en mi criterio lo que está diciendo es, no me importa el tiempo de ustedes. Y es como rayos, a mí sí me importa mi tiempo. Esos 5 minutos que usted llegó tarde son 5 minutos que nunca volverán, que yo los invertí esperando, ¿verdad? Qué duro. Cuando uno se va haciendo viejo se da cuenta que el tiempo es valiosísimo. Entonces aprovechenlo bien y, como diría Bob Marley, no esperen en vano. Y bueno, entonces trato siempre de iniciar la clase unos 5 minutos antes pues para no arrancar así como tan justos de tiempo. Y en todo, por lo general, trato de hacerlo a tiempo. No siempre uno lo logra, ¿verdad? Obviamente. Pero bueno, esa es una costumbre muy tica. ¿Qué más, chiquillos? ¿Alguna otra costumbre a la tica? Como sociedad. Hay una, y nada más la menciono, no me entro mucho en detalle para avanzar, que es la famosa serruchada de piso, ¿verdad? Se le conoce también, como más técnicamente, como síndrome de Procusto, que es la idea de que cuando alguien sobresale, no le cortamos la cabeza, es decir, no lo decapitamos, sino que le serruchamos el piso y lo bajamos al nivel de todos los demás, como diciendo, no juegue de salsa, no juegue de vivo, aquí todos somos igualiticos, ¿verdad? Que es algo que también a mí me parece injusto porque hay ticos sobresalientes y el tico promedio es muy vago. Entonces, pues, la sociedad es muy así, ¿verdad? Es muy concha, ¿verdad? Y lo veo uno ahora con esto de las Olimpiadas, ¿verdad? La gente critica a los atletas que no ganan medalla y es como, rayos, o sea, son atletas de élite, ¿verdad? Por lo menos reconozcámosles que están ahí, pero la gente lo que ve es que no ganan medallas. Y otro montón de gente sí lo reconoce y todo súper bien, ¿verdad? Pero hay algunos que son ingratos en eso. Eh, por poner dos costumbres, hay muchas costumbres más. Vamos a poner otra, la romería es una de las costumbres más arraigadas también, ¿verdad? Que acaba de pasar, dicho sea de paso, el lunes tuvimos feriado por la romería. En otro tiempo en Cartago no se puede transitar, de hecho, a la gente de Cartago le dan el día libre porque la gente no puede, es intransitable del montón de personas, más de, creo que es como 1 millón y resto de personas que van a la romería, bueno, pre-pandemia, ¿verdad? Y ahora incluso en la pandemia la gente iba, ¿verdad? Aunque estaba prohibido, costumbre tan arraigada. En fin, ¿verdad? Costumbres de costumbres. Y bueno, una última distinción, y con esto hago un receso, chiquillos, es algo, la verdad, creo yo, importante tenerlo en mente. Don Antonio Marlaska señala que podemos hablar de ética profesional, pero también de algo que él llama ética de la profesión. ¿En qué consiste esta diferencia? Bueno, dice don Antonio Marlaska, el conjunto de reglas que se deben seguir en una profesión, a eso le vamos a llamar ética profesional, ¿verdad? Las normas de la empresa, el código de conducta del colegio correspondiente, las normas generales del país, esas son las normas que todo profesional debe seguir y si las sigue, entonces es un profesional de buena ética profesional, con una ética profesional con altos estándares éticos, ética profesional. Pero dice don Antonio Marlaska, también toda profesión tiene una finalidad social. Las profesiones no trabajan para sí mismas, sino que están orientadas a beneficiar a la sociedad, a hacer de la sociedad un mejor lugar. Entonces, el trabajo de un profesional también debe estar en ese norte de la finalidad social, debe aportarle a la sociedad. ¿Ok? A eso entonces, don Antonio Marlaska le va a llamar ética de la profesión. La primera, la ética profesional, tiene que ver con el ejercicio del profesional, cómo el profesional cumple con las leyes, con las normas. ¿Okay?
La segunda, la ética de la profesión, tiene que ver con cómo el profesional beneficia a la sociedad. Dice don Antonio Marlaska, para entender la ética de la profesión, hagámonos la pregunta, ¿quién se beneficia de mi trabajo profesional? Y aquí entonces pueden haber dilemas o encuentros, encontronazos, contradicciones entre la ética profesional y la ética de la profesión. Pongo un ejemplo, el ejemplo que viene aquí. Piensen que ustedes son un ingeniero o un administrador y que ustedes entonces cumplen con todas las normas que se les piden. ¿Verdad? Son puntuales, entregan todos los proyectos a tiempo, no tienen problemas con nadie, no discriminan a nadie en el trabajo, llegan siempre con el código de vestimenta, están al día con el pago en el colegio profesional, pagan sus impuestos, empleado del mes, 6 meses seguidos, ¿verdad? A nivel de ética profesional, un 100. Pero son tan buenos profesionales que entonces en la empresa les ponen un proyecto clasificado secreto. Pensemos en el caso de que son ingenieros. Ustedes son ingenieros, entonces, como ingenieros muy buenos técnicamente, como ética profesional, un 100, pero los ponen entonces a crear un arma de destrucción masiva, una bomba atómica. El beneficio social de ese trabajo profesional es cuestionable. Y bueno, este es un ejemplo real, dicho sea de paso, ¿verdad? En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ingenieros y físicos teóricos pusieron su trabajo profesional al servicio de crear armas de destrucción masiva, bombas atómicas. Y en ese contexto, incluso más radicalmente, fue el mayor desarrollo tecnocientífico de la humanidad. Como ingenieros, muy buenos, pero el beneficio social que tuvo ese trabajo es cuestionable. Puedo poner otros ejemplos, pero bueno, creo que este es quizás de los más claros. Bueno, puedo poner un ejemplo del caso, el caso que vamos, uno que está por aquí abajo, el caso de Edward Snowden. Snowden es un ingeniero en informática que trabajaba para la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Y bueno, tenía acceso entonces a información sensible, clasificada, principalmente del ejército. ¿Qué pasa? Snowden rompe, digámoslo así, el contrato de confidencialidad que tenía con la agencia de seguridad, es decir, se saca un 0 como ética profesional, ¿verdad? Rompe la confidencialidad del contrato que tenía con su empresa, es decir, no cumple las normas de la empresa y saca a la luz, filtra un montón de información sensible de los crímenes que cometía el ejército estadounidense con los prisioneros y con civiles iraquíes y afganos principalmente, ¿verdad? Cuando Estados Unidos invadió Irak y Afganistán. Todo Medio Oriente, pero bueno, por ahí eso es lo que más resalta. Entonces, ¿qué pasa? Que el caso de Snowden ustedes lo pueden analizar un poco con esa dinámica entre la ética profesional y la ética de la profesión. Él sacó a la luz crímenes, situaciones que éticamente y legalmente están prohibidas y deberían juzgarse, y personas deberían ir a la cárcel por eso, aunque sea en el contexto del ejército, son crímenes. Y personas civiles murieron. Y por contarles un poco, los militares estadounidenses le disparaban a los civiles como si estuvieran jugando videojuegos y se reían cuando lo hacían. Triste, pero cierto. En fin, él saca a la luz esta información, entonces rompe el contrato con su empleador, pero a la vez parece que genera un beneficio social, porque saca a la luz de atrocidades, los trapos sucios que deberían conocerse. Bueno, este es un caso que lo pueden revisar en esa tesitura, en esta distinción entre ética profesional y ética de la profesión. ¿Ok? ¿Se entiende esto, chiquillos? ¿Alguna pregunta sobre esta primera lectura? No. Bueno, vean. Todo claro, profe. Todo claro, gracias. Hagamos entonces aquí un receso. Ahorita venimos a conversar de esto otro. Y porfa, yo tenía pensado
ver algunos de esos audiovisuales, pero creo que el internet no nos va a colaborar mucho. Igual ustedes aquí tienen los enlaces. Por lo general el receso es de 10 minutos, pero vamos a dar 15 minutos. Vamos a hacer un receso hasta las 10:45. A las 10:45 regresamos a conversar un poquito de eso. Pero porfa, agarren 10 minutos de receso y 5 minutos para ver alguno de estos videos. Estos duran como 1 minuto y medio, entonces les alcanza como para ver unos 3 videitos de estos. Y esos también son conceptos que les pueden servir en la bitácora. Entonces, porfa, vean algunos de estos. Y entonces, pues nos vemos a las 10:45. Hacemos un receso por acá y a las 10:45 venimos. Regresamos a conversar de lo que falta un poco. ¿Saben? Está bien, profe. Ya estamos en receso, chiquillos.